Es una columna Además, vertebral un dorsal. detalle, cuando yo les pongo por ejemplo, con un test práctico, yo les pongo la placa en la forma y la ubicación adecuada. O sea, si las pongo así o así podría falsear la información. Entonces, la primera parte es que las ponemos, al menos yo las pongo en el sitio correcto. Entonces, este es arriba y este es abajo. Ya. Por ejemplo, este paciente viene por lo siguiente. Dolor en la columna a nivel dorsal, que va empeorando con el tiempo, o sea que no es improviso, tampoco es accidentado, ¿no? Sino que se siente mal, tiene cansancio y se empieza a doblar, se empieza a poner medio jorobadito, ¿no? Está adelgazando. Puede o no tener síntomas respiratorios agregados porque a veces tosen y todo eso, ¿no? Entonces pasa el tiempo y ven que cada vez está un poco más difícil que haga sus actividades y se le toma las placas, ¿no? Pero como estamos en modo ocio neurológico, esto es para la columna. Pero lo que están viendo aquí es lo siguiente. Es una vértebra normal, ¿no? Fácil de ver como un cuadrilátero con los pedículos, con las raíces espinosas, ¿no? Las láminas por acá o esta vez. Pero cuando sube acá, notan que acá estas dos vértebras se pierden en su configuración. O sea, esta vértebra, ambas están a su vez irregulares y su superficie están carcomidas, ¿no? Erosionadas. Si yo trasladara acá sería esta acá está erosionada, esta está erosionada y estas dos vértebras disminuyen su espesor. Más o menos eso pasa acá arriba. El espacio distal que es bien representado acá se ha perdido, ¿no? Entonces la lesión es de dos vértebras más el disco, quiere decir que es una espondilodicitis. No es una lesión primaria de vértebras, sino de una articulación. Pero ¿qué más llama la atención? Que se ve Sí, como de más. las partes blancas bien densas alrededor, ¿no? Quiere decir que se ha acumulado un contenido inflamatorio. Líquido, edema. Eso se llama absceso, pero por la educación absceso ocifluente. Entonces el absceso ocifluente es el que rodea una parte de la columna vertebral donde hay una lesión agregada de dos vértebras más un disco, ¿no? Este es el absceso ocifluente. Es como si rodeara a las vértebras, más dos vértebras y un espacio totalmente carcomidos, erosionados. Y si lo ponemos en perfil, bueno, la definición no se perdió. Está dobladito, está jorobadito. Este es típico de un mal de Pot. El mal de Pot doble T es la espondilitis tuberculosa. Dicitis, porque es espondilo vértebra y dicitis del disco, ¿no? Entonces, si recuerdan, habíamos visto una espondilodicitis brucelósica al principio, ¿no? En la cual habían dos vértebras carcomidas, un espacio discal, pero no había absceso. O si había, era casi imperceptible, ¿no? En cambio acá tienen algo parecido, más mucho absceso y la ubicación. Ya, entonces el mal de Pot o espondilitis tuberculosa es dorsal y con mucho absceso, más las dos vértebras en disco, ¿no? El compromiso lumbar es dos vértebras un disco y casi no hay lesión de absceso, poquísimo, es más seco. Entonces la forma de hacerse el proceso se parece en algo, pero acá hay menos absceso. Entonces el lumbar es la primera opción que sea brucelósica, ¿no? Espondilodicitis brucelósica. Lo traslada a la dorsal, a lo que ya se ha descrito mucho absceso, o sea, segrega demasiado. Y cuando con una aguja se le saca la muestra sale casi, ¿no? Entonces el espondilodicitis tuberculosa es húmeda y la espondilodicitis brucelósica es seca, ¿no? La espondilodicitis tuberculosa es dorsal y el espondilodicitis brucelósica es lumbar. Por lo tanto, creo que no hay ningún reporte en absoluto que nos recordemos o hayamos leído de una espondilodicitis brucelósica de columna dorsal. No existe. Ahora, el problema es la tuberculosa. La tuberculosa sí hemos encontrado algunas cervicales y unas que otras lumbares. Entonces la tuberculosis sí puede, pero por la cercanía al pulmón, lo más probable es que sean dorsales, ¿no? Las más típicas. El término mal de Pot es un término francés, o sea, si ustedes
buscan literatura americana o anglosajona, la palabra pod no lo va a encontrar. Pero si lo buscan en literatura francesa o en español, sí va a encontrar el pod. Simplemente los de habla inglesa, por cuestión de no copiarse de ellos o de, como decir, no son términos míos, entonces no lo usan, ¿no? En el fondo es lo mismo. La otra situación es que la tuberculosis en Estados Unidos es muy frecuente. Las tuberculosis en Norteamérica son de inmunodeprimidos o de migrantes latinos, ¿no? Que de propios. Este es un mal de Pot, una imagen muy, pero muy típica del tipo de libro. Osifluente. Osi de ocio. O-S-I-F-L-U-E. O sea, osifluente. O sea, el fluido alrededor del hueso. Sí. Osifluente. Es un mal pero muy celosicas que sí las conocen. Este es un paciente que sufrió un pequeño accidente o estuvo en terapia con muchos hormonas esteroides corticoides. Lo que también es una cadera, ¿no es cierto? Es en la y vemos una aguja. ¿Qué pasa? Que este paciente lo trajeron acá para, junto con el traumatólogo, tratar de sacar una muestra para analizarla, ¿no? Entonces, es una aguja de aspiración de la cabeza del fémur. Lo que está notando es que la cabeza del fémur prácticamente se está deformando, se está desapareciendo, se está reduciendo. Esta es una osteonecrosis. Si ustedes recuerdan, por cuando le explicaron en anatomía y quizás en otros capítulos, la arteria femoral viene de la ilíaca y sigue por el muslo, ¿no? La arteria femoral da rama superficial y profunda, ¿no? La profunda es más corta y la superficial es más larga. Y antes de bifurcarse da la circunfleja y que rodea el cuello. ¿Qué sucede con la arteria que rodea el cuello? Que es terminal, o sea, no tiene complementarias que lo ayuden, ¿no? Y si pasa algo ahí, no hay quien lo ayude, entonces la necrosis de la cabeza del fémur es más frecuente y casi no van a ver que le pasó nada a la pelvis ni a la rodilla. O sea, la osteonecrosis de un codo, de una muñeca es raro, ¿no? En cambio, la osteonecrosis de la cabeza del fémur es la primera opción, sobre todo si es de mayor edad y si la lesión le dio al cuello del fémur. Entonces, con un tiempo la cabeza del fémur se empieza a reducir y se llama osteonecrosis avascular. Cuando lo mandan así, con iniciales O-N-A, ONA. Osteonecrosis avascular. Sí pasa. ¿Cómo se peina? Bueno, ya, pásame. Es una osteonecrosis. Siempre es una tomografía, es un mal de por, ya lo vi. Es una radiografía de tomografía. Entonces este paciente con un riesgo parecido a ese, acá la fractura del cuello, acá está la cabeza, y si no tiene cuidado suficiente, por el tiempo esta cabeza se puede empezar a necrosar. ¿Y qué sucede cuando se necrosa? Se reduce, ¿no? Se hace resolución ósea. Entonces tienen que unir la fractura de hueso con hueso. Al unir y hacer el callo, se revitaliza porque la circulación entre ambas, hay recirculación y ya no hay osteonecrosis. Ese es el riesgo de la cabeza del fémur en personas de edad avanzada que quedan postradas. Esta placa que les voy a poner es un paciente de base 6, 60 y tantos años. Que tiene problemas con las pruebas de sanguínea por anemias inexplicables y
dificultades urinarias, falla renal, por ahí va una cosa. Y lo principal es que es una persona muy mayor. Entonces los huesos le duelen. Le duele el cráneo, le duele la costilla, le duele la columna. Y ya puede llamar la atención, le toman esta placa. Lo que están notando es huequitos, Moteado. ¿no? Son imágenes típicas en sacabocado. ¿Cómo se apellida? Un mieloma múltiple típico. El mieloma múltiple, la forma más típica es en los sacabocados, en agujeritos en el cráneo. Y posiblemente de ahí vino su nombre de mieloma múltiple porque no era única, sino de una vez se esparcía, ¿no? Mieloma múltiple. Lo que están ahí son plasmocitomas, cada uno, o sea, son plasmocitos que carcomen el hueso, hacen osteólisis. El detalle es que estas sacabocados no esclerosan, o sea, si ustedes ven el borde, no tiene borde de recuperación, ¿no? Entonces, si hubiera esclerosis, entonces puede empezar otra cosa. El mieloma nunca esclerosa. Esa imagen es sacabocado. Y puede tener también imágenes sacabocado en las vértebras, ¿no? Muy raro en huesos largos, ¿no? A veces en las costillas. Pero la del cráneo es creo que la imagen más del libro, más típica. Doctor, Sí. ¿y cómo se ve una esclerosis? La esclerosis es la reparación o callo óseo o recuperación de un hueso por cicatrización, entonces se ve blanco. Entonces, si algo blanquea es porque fue otra cosa, ¿no? Una fractura que está consolidando. Algunas metástasis también esclerosas, pero el mieloma no hace el borde esclerótico. El esclerótico es casi siempre cronicidad y reparación, ¿no? De algo, ¿no? Este es el mal de Pont que vimos hace un rato, pero una tomografía lineal. No es una tomografía computada axial, ¿no? Esta es la vértebra dorsal y dos vértebras destruidas y no se ve el espacio y acá todo el acceso circular. Más comprensible era la imagen global, ¿no? Esta es la imagen tomográfica lineal. Y ese es el perfil. Está la joroba que les dije hace un rato. Esa es la curva de perfil, tomografía, ¿no? Tomografía lineal. Este paciente tiene una joroba. Tiene una jiba. Y esa jiba le tomó varios meses hacérsela, o sea, no fue de improvisación. ¿Tomografía o radiografía? Ese paciente es igualmente un adulto, ¿no? Pero no hay mucho crecimiento, además los huesos están grandotes, ¿no? La lesión que tiene no fue por un trauma, entonces le quitamos efecto traumático. Entonces él tiene aumento de volumen de la rodilla, molestias, ¿no? Por el volumen que tiene, el dolor, pero su estado general es bastante bueno y por la forma de los huesos ya está en tercera década. ¿Y cómo? Sí, ya está en la tercera década. ¿Cómo se ven mis huesos? Pues ahorita me meto en el café. Sí, ¿se acuerdan que hicimos unos gráficos? Una década es el Yui. En la segunda década es el Homo isogénico, en la tercera década el Tomás de los gigantes, ¿no? No tiene transparencia esto, pero. A ver, acá tenemos. 5, 6, 7 años. ¿Esto?
Tiene una lesión en la diáfisis, es sarcoma Ewing. Si el paciente está entre los 10 y 20 años, un adolescente, ¿no? Y tiene una lesión en la diáfisis, en la metáfisis es un sarcoma osteogénico. Si el paciente ya está por tercera década, ya sea los núcleos y la lesión es epifisaria, es un TCG. Si notan acá dice TCG, tercera década. Pero lo que están viendo es una lesión que expande la tibia, ¿no? A la misma epífisis. O sea, no es diáfisis, de acá hasta la epífisis. La expande, y una relación perióstica. Como si lo hacía el Yu y el sarcoma osteogénico, entonces la relación perióstica es malignidad. Y la nueva reacción perióstica es benignidad o no tan maligno, ¿no? Esta lesión no es reacción perióstica, pero expande mucho y tiene como cavitaciones y tabiques, como quistes complejos, ¿no? Pero no es quiste, sino la lesión expansiva. Y por la ley de tumores que vimos hace un rato, no le toca al fémur, no le toca al peroné, no toca la rótula, o sea, el hueso que está al costado no participa. La rótula acá, el fémur acá, el peroné acá, no se afecta. Si tú afectaras dos vértebras más un espacio, ya sería una relación articular primaria, ¿no? Pero si solo es un hueso y el resto bien, es primario de hueso. Si fuera articular, tomaría dos huesos continuos, ¿no? Como la tuberculosis que vimos. Artritis séptica, ¿no? También tumores sinoviales, sinobiomas. Eso son muy fáciles de ver. Y entonces este tumor expande la tibia proximal, es un paciente adulto joven y por la ubicación y la relación perióstica. Ahora, si se golpea, posiblemente eso se fracture más fácil que otra parte del cuerpo porque el hueso ya no es la conformación original. Si tú transformas tu hueso o alguna lesión que se te ocurra, mayormente va a ser más frágil que cuando era normal. O sea, la anatomía de nuestro hueso está hecho de tal forma que tiene resistencia, ¿no? Bastante considerable. Claro. Entonces hay pacientes que se caen, se resbalan, se apoyan y ya está fracturado y sospechas que fractura patológica. La fractura patológica es la fractura que no tiene una explicación de un trauma significativo o en ausencia de trauma incluso, ¿no? Se fractura y pues si no me golpeó apenas rocé, ¿no? O dobló el brazo, pero no fue golpe y no se fracturó. Entonces, si pasa eso, puede haber una intensa osteoporosis, por ejemplo, también una fractura de vértebras, ¿no? Intensísima, ¿no? O una enfermedad renal que absorbe el calcio. Pero en este caso, si ustedes agarran cualquier cosa de la lista, esa parte del hueso sería menos resistente a un probable trauma, ¿no? Entonces el paciente puede ser que se golpee y le duele más ese lado que si hubiera golpeado la otra rodilla, ¿no? Ya, esos son tumores células gigantes, una imagen bien típica. Es así como se ve. Una rodilla normal, para que vean que los huesos todos tienen una cierta similitud entre ellos, ¿no? Comparado con tumores células gigantes, ¿no? Entonces, ven los huesos que están sanos, lo comparan con patólogos y se dan cuenta pues, que no se les parece a los otros, ¿no? No sé si le duele un poco el hueso, no es para tanto, pero está preocupado y tiene que ¿qué es un quiste óseo? Quiste óseo. Quiste óseo simple, ¿no? Lógicamente el paciente puede hacer vida normal, pero no puede dedicarse a deporte de contacto o de extrema. Hace su ejercicio normal, sí. Pero no puede vivir del deporte, con otras palabras. Lo demás se puede hacer por sobre todo lo de contacto, donde lo golpean y todo. Béisbol, no. Ay, no te golpea. Entonces cuando lo que voy a hacer, pues el siguiente jueves es el seminario, ¿no? Traen sus temas
Y antes del examen tenemos que hacer la prueba práctica que es 20 minutos, no hay más, ¿no? Entonces yo voy a recoger 5 placas, que puede ser esta, puede ser la que acabo de ver, ¿no? Y les doy unos 4 datos que orientan y después se escriben lo que están viendo, ¿no? O me da todo escrito con su propio puño y letra, y ahí saco su nota. O sea, que una buena inscripción, aún sin dar el diagnóstico correcto, suma puntaje. Entonces hay forma de tomarse. A ver, a simple vista, es niño o adulto. Niño porque está lleno de carteras de crecimiento, ¿no? O sea, los carteros se han cerrado. El adulto de 30 años no encontrará esas líneas divisorias de las metáfisis. O sea, nuestros huesos crecen por las metáfisis, o sea, la epífisis por las diáfisis, de ahí crecemos. Una vez que ya no hay, dejamos de crecer. Por eso es que les expliqué la edad ósea, ¿no? Le toman la mano izquierda y acá hay 19 huesitos. Entonces puede contar un montón de núcleo de crecimiento y unas tablas acá la edad ósea. Entonces ya hay cada 6 meses sale una diferencia entre huesitos y huesitos, es en Atlas, ¿no? Entonces la edad ósea debe ser similar a la edad cronológica, incluso mejor si es algo menor. Si la edad del hueso sale mayor que tu edad cronológica, por ejemplo, ¿sabes cómo se da cuenta lógicamente en niños? Porque los chicos van a la escuela y todos de la misma edad, y alguien que es más chiquito que el resto, ¿no? Entonces ya se preocupa, papá se preocupa, ¿no? Entonces lo llevan para la edad ósea, y si el niño tiene los 10 años y su hueso sale 8, es una buena noticia, está demorando en crecer, El mío tenía 12. ¿no? Si el niño tiene, por ejemplo, 11 años y su hueso sale en 14, mala noticia. Se le están cerrando los núcleos y dentro de un par de años va a quedarse como está. Entonces la edad ósea debe ser igual o algo menor que la edad cronológica, como buena noticia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ven la diferencia en el compañero de trabajo, salón, ¿no? Diferencia con los hermanitos, pero su hermanito esa edad era más alto, ¿no? Entonces le bajan la edad ósea. Entonces lo que hace el endocrinólogo, le damos la edad ósea, si hay chance todavía de crecer, ya la operan en la hormona de crecimiento y ciertos tratamientos de ejercicio para que el tiempo que le queda no se vaya a quedar, ¿no? Entonces, sí, es impredecible, por eso eso hace mucho la edad ósea, porque en el colegio el más pequeño es abusado por los más grandes, ¿no? Pero casi siempre los más pequeños, cuando pasaron los años, terminó siendo más altote que abusado, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente demoró su edad de crecimiento, su voz era más delgadita, ¿no? Y pasó, al hacerse adulto, él siguió creciendo más y el otro se estancó, ¿no? El otro tiene la voz más gruesa, era más prepotente, pero al final se encuentra después de unos años y quedó más bajito, ¿no? Algún día voy a crecer. Es complejo porque también depende del estatuto de los padres, pues no, estamos hablando de situaciones iguales. Entonces, por eso se explica que muchos chicos que parecían el bicho raro del salón terminaron siendo grandes profesionales, ¿no? Más inteligentes, se desarrollaron más porque, ¿no? Que después le vino el desarrollo, ¿no? Y el otro no pasó de guachimac. ¿Qué pasa? O algo así, ¿no? Sí, pues. Ya, entonces, bueno, entonces, todo eso para explicarles que es un chico, es un niño, ¿no? El tamaño del hueso también te ayuda un poco, ¿no? Entonces, para las clases estamos usando placas de tamaño, al menos yo placas de tamaño original, ¿no? Ahora como las digitalizan, las reducen y no estás seguro del tamaño real del... Tú ahora lo pones en una plaquita de este tamaño ahora, ¿no? Entonces no se hace el tamaño, entonces el tamaño que están viendo es el tamaño real, ¿no? Estamos poniendo placas del tamaño del paciente. Ya, entonces el paciente no ha sido golpeado, no viene por un accidente, lo que tiene es espontáneo, ¿no? Para mala suerte. Ahora, hasta donde yo tengo entendido,
este es el perfil de la otra pierna y este es el perfil de la otra pierna. Mira, las piernas no están así, ¿no? Entonces, este es el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, te ayuda a diferenciar. El capítulo, por ejemplo, de fracturas, en niños es un poco difícil porque sacas un hueso y ves un trazo y dices, ¿esa es fractura o es el cartílago que faltó cerrar? Automáticamente le tomas la comparativa. En cambio, un adulto que todo trazo es fractura, ya no hay cartílago, ¿no? Todo trazo es patológico, ¿no? Ya. No, eso hablamos de cuando la fractura es por acá, pero si es en la diáfisis no hay problema, todo trazo será fractura. Sarcoma de Ewing. No, Sarcoma de Ewing. mira, No, los es un cartílagos son niño. bien notorios, por lo tanto es un niño. No pasa los 10 años. Entonces, si notan el sarcoma de Ewing, primera década. Ah, ¿No? Primera década y es diáfisis. Mira, incluso la epífisis está osteoporótica porque no mueve su piernita, ¿no? Pero muere la metáfisis y es pura diáfisis. ¿Y qué pasa mal comparando con el lado sano? Vienen como pelucitas acá. Ese es el periósteo que ya se levantó, ¿no? Entonces el periósteo normalmente no se ve. Entonces es una periostitis o reacción perióstica. Entonces la reacción perióstica es un signo de actividad fuerte o malignidad, ¿no? Como este paciente no hay fiebre, porque este que diferencia de osteomelitis, ¿no? Pero está hinchado, cada vez aumenta y lo incomoda para caminar, entonces ya no apoya esa pierna porque es dolorosísimo. Por eso es que tienen intensa osteoporosis distal a la lesión, ¿no? El hueso casi se vuelve transparente. Entonces, ¿qué notan? Que hay lesiones complejas, difusas, tanto radiopagos como alrededor, si haces un desorden completo, no diferencia la cortical de la medular, y hay reacción perióstica y hay una infiltración de las partes blandas. Mira, tiene un episodio que está todo hinchado, se infiltró. Entonces, si ustedes, a ver, si encuentran una lesión donde hay mucho volumen de partes blandas y hueso a la vez, lo más probable es que el primero sea el hueso y medio partes blandas. Es bastante raro que una lesión de partes blandas debute infiltrando el hueso. Si encuentra una lesión con gran volumen, de estómago de fil, el hueso está intacto, es primero de partes blandas. Entonces, un tumor primero de partes blandas, un tumor primero de parte ósea, un tumor primero de parte ósea invadiendo partes blandas. Un tumor de parte blandas invadiendo hueso sería el menos probable. Entonces es un tumor de hueso invadiendo partes blandas. Un sarcoma osteogénico invadiendo partes blandas. Es un sarcoma de Ewing, se puede decir Ewing. Esto es un modelo típico de tumores celos gigantes, otro modelo típico de sarcoma de Ewing, creo que les pasa un sarcoma osteogénico, no estoy seguro, ¿no? Pero han visto encondromas, osteocondromas, quistes óseos, ¿no? Osteonecrosis, mal de Pot, espondilitis tuberculosa, ¿no? Espondilitis brucelósica, ¿no? Sí. Ya. sí. Entonces, el tema de fracturas se simplifica: trauma, golpe, fractura, ¿no? Entonces es menos engorroso, ¿no? Cuando lleve el capítulo con traumatología, ven todo el cortejo traumático en forma. Por ejemplo, es una fractura. Básicamente un accidente terrible en la cual el paciente se ha golpeado contra algo durísimo, mayormente metal o cemento, y se nota como el hueso se rompe. Entonces acá, por ejemplo, el dato es más simple porque el paciente toda su vida fue normal, estaba tranquilo hasta que tuvo un accidente y vino el accidente. O sea, antes del accidente no tenía nada. Y el accidente fue, y el impacto ha sido intensísimo, ha sido pues, brutal, ¿no?
A diferencia de las fracturas patológicas en que el cual no hubo accidente, la caída fue casi sin importancia, se resbaló y ya estaba fracturado, ¿no? Este paciente fractura. Entonces va al traumatólogo, posiblemente lo reduzcan, y esos colgantes usan acá para que quede estirado, ¿no? Y osteonecrosis de cabeza del húmero, por ejemplo, no es muy común, casi no hay. Quizás la osteonecrosis de cadera sea porque nosotros caminamos y entonces estamos apoyando todo el tiempo, ¿no? En cambio no caminamos con las manos, entonces esto está libre y no lo estás presionando, ¿no? Luego el otro lo sigues presionando y seguirá habiendo contusión, ¿no? Chocándose. Eso explica, por ejemplo, la articulación de Charcot de los diabéticos. El diabético deja de tener sensibilidad y hace atracción de sus huesos del tarso. Y no, como no le duele, sigue atraccionando, entonces los huesos se empiezan a compactar, a aplanarse, a colapsarse y se deforma todo hasta que todo se pega y se hace como una cosa de conocer los huesos todos pegados, ¿no? Y deformes. Entonces no es bueno tener la sensación de perder la sensación de dolor porque no podemos mutilar, porque no sentimos, ¿no? Entonces en este caso el dolor es tratable, en realidad pues el dolor intenso, ¿no? Se trata. Ahora, si una fractura es de muñeca, lo reducir que sea lineal, ¿no? Lo enyesan en lo posible, casi nunca se pega, ¿no? Y como esto no está a presión, no cargas cosas, o borderas, no caminas con esto, mínimo 3 semanas para que pegue una fractura. Cuando es estable. Pero imagínense, una fractura de acá, 6 meses. ¿Por qué? Porque es inestable, ¿no? Tienes todo esto que sujeta. Entonces, mientras más inestable, el que se pegue dura más. Una fractura de fémur distal, hay mucha presión de por medio, ¿no? Demasiada. Además, los músculos no te jalan. También sus 6 meses para que pegue, ¿no? Por lo menos. Entonces, el mínimo son 3 semanas, ¿no? 3 semanas para que forme el callo, siempre y cuando esté bien consolidado, porque si no pega mal y tienen que refracturarlo y eso. Ese capítulo escapa a radiología, ya traumatología, ya ven todas esas complicaciones. Cuando una fractura no pega se llama pseudoartrosis. Entonces supongan que acá, mayormente se de diálisis, se fractura y el tratamiento no es el adecuado. ¿Cómo es adecuado? No lo permites que pegue. Si tú pones en tu casa, arreglas las mayólicas, pones la fragua, no lo tocas hasta el otro día y pega, ¿no? Pero si vas, lo tocas, el otro lo mueve, entonces después de unos días baila, ¿no? No está fijo. Entonces, si 2 huesos con callo no pegan completamente, el callo óseo, entonces queda flexible, entonces esa fractura se mueve en el sitio del callo. Por eso le llama pseudoartrosis, porque parece una segunda articulación entre las articulaciones distales, ¿no? Y no sirve, pero está que se mueve no puede ser ningún esfuerzo porque se quiebra, ¿no? Una protección de las malas consolidaciones. Es una fractura, el trauma. Haciendo el tránsito, es un paciente no traumático y le duele el hombro. Lo que están notando es algo que no está en el hueso, está encima. Y como no hay, si hubiera un golpe intenso reciente, vería la duda, porque hay una fractura que se llama abulsión. O sea, se fractura el hueso y se desprende un fragmentito, abulsión, ¿no? No, pero no viene por abulsión porque no hay un trauma directo, sino un problema de instalación progresiva hasta que le es imposible elevar el brazo, estirar el brazo o levantar, ¿no? Todo hacia abajo, ¿no? Lo que están notando es unas calcificaciones. Lo que va ahí, justo en la casa del fémur, hacia donde está el borde del troquite, es la articulación de los rotadores, la infección de los rotadores. Son tendones que se fijan y hacen toda la rotación.
Entonces es una tendinitis calcificada. Tendinitis calcificada del tendón común de los rotadores, que son 4 tendones, supraespinoso, hiperespinoso, redondo menor y subescapular, son los 4. Está perfecto. Sí, sí. Esa es la trayectoria del tendón. Este espacio es muy bueno. Por ejemplo, cuando este es la acromio clavícula, cuando este espacio está muy reducido y deja poco espacio, se llama pinzamiento subacromial. Entonces el paciente tiene un... Es que por ejemplo, ahí no hay pinzamiento, ¿no? Entonces este es el acromio, ¿no? El acromio es de 3 tipos, ¿no? Planito, inclinado y engancho. Mientras más engancho sea, la articulación más prominente. Si hace artrosis encima, esta articulación está más abajo y va a estar muy gruesa, con su artrosis. Entonces, el paciente no tenía nada en el húmero ni en la escápula, sino que arriba, el pechito, le comprime. Entonces, el tendón rotador va a estar rozando y rozando días, semanas, meses, hasta que ya no soporta, se inflame hacia un pinzamiento subacromial, empílleme, con una tendinosis por el roce constante, ¿no? Hasta puede agarrarse incluso. Bueno, este de acá es manejable, ¿no? Por la calcificación, lo infiltra, puede secar la calcificación. Ese es el traumatólogo. Porque esta es la parte imagenológica. Lógicamente el traumatólogo, el neurólogo, ven imágenes, pero ven síntomas. Siempre cuando van a hablar me dicen, dos pacientes con similares imágenes pueden tener diferentes reacciones, ¿no? Entonces el pensamiento subacromial con limitación del manguito rotador, porque para eso le hacen las pruebas con nombres propios, ¿ya? Le ponen la mano atrás. Todo. Si ven que está muy imposibilitado, sí lo operan. Lo operan para liberar el... Al final el traumatólogo es una operación muy fácil para ellos, ¿no? Porque para eso se han entrenado. Entonces la idea es descomprimir la zona subacromial, ¿no? Levantarlo, corregirlo, quizás limarlo, rasparlo, ¿no? Entonces liberan y entonces ya deja y lo ponen lisito, ¿no? El pinzamiento subacromial, aparte de que el espacio es corto, como hay artrosis es muy irregular. Entonces tú rozas con una superficie llena de puntitos irregulares, entonces el roce es como una lija, ¿no? Entonces lo que hacen es disminuir el pinzamiento y dejarlo planito, o sea, dejarlo con una superficie. Entonces el tendón, como una polea, volverá lógicamente saber en traumatología, en los casos, después de todo problema traumatológico o rehabilitación, viene la rehabilitación. Con una buena rehabilitación recién termina siendo la actividad de antes, ¿no? Todo eso, la especialidad de rehabilitación también creo que llevan el curso, ¿no? Entonces manejan el post cirugía, ¿no? Porque el tiempo que tuviste mal perdió fuerza todos esos tendones. Entonces hay que recuperarlos, le hacen terapia, le hacen baños de infrarrojo, ejercicios específicos para ese tendón hasta fortalecerlo. Entonces, por eso hay especialidades que se dedican cada uno a su campo, ¿no? Entonces, en una fractura, durante la fractura del yeso, tú dejaste de movilizar ese miembro y cuando ya saca el yeso, sacan todo, ese miembro quedó más flaquito que el otro, ¿no? Porque durante todo ese tiempo lo dejaste de usar. Le dejó de llegar el sol porque estaba tapado, ¿no? Entonces está débil, está pero muy debilitado, ya no, se le resbalan las cosas, ¿no? Pero ya está sano, pero muy, muy atrofiado, ¿no? Entonces la rehabilitación es casi el equivalente al tiempo que estuvo enyesado, fijado. Si estuvo un mes, te sacan todo, mínimo un mes de rehabilitación, ¿no? A veces doble, 2 meses. Entonces la rehabilitación es la recuperación posterior. Esto ya no se usa, es un feto. Está viendo el abdomen gestante, es el bebito, antes de nacer. Por aquí ya. Pero para entender que se puede de una sola pantalla ver todo.
Esto lo hacía para medir el diámetro del cráneo más el diámetro de la pelvis para ver si pasa o es una cesárea. Y también para ver la ubicación correcta, porque estar otra vez o sentado el parto natural era muy traumático. Despertar. Yo también. La fracturita por la tensión de la falange acá. No hay mucha ciencia ahí, ¿no? Se golpea y esta vez está partida. Pasa lo mejor para que lo vean de cerca. Acá tiene un fragmentito que se está saliendo porque se fracturó. Pero golpes más que todo por la actividad laboral, en las manos. Una toma. No sé qué ahorita un paciente que se golpeó intensamente la mano, la fractura está acá. Una fractura anulada de la diáfisis del quinto metacarpiano. Es una fractura postraumática, no es patológica, fractura por el golpe. Lo enderezan, creo que le ponen así, para que sujete una almohadilla y lo ven acá. Y espera que pegue, ¿no? Y el traumatólogo decía cuándo no poner un clavito. Realmente creo que acá. El paciente le duele uno de los dedos y le toma esta placa. Acá, entre la mano derecha o izquierda. Donde va el no es la derecha. Acá hay un condroma. La falange media del cuarto dedo. Una lesión expansiva trabeculada con el dedo de la cortical. No hay relación perióstica. Se expande el dedo por el hueso en sí, no por la parte plana. Y la ubicación es la típica de los encondromas, dentro, ¿no? Y además por la forma más de cartílago que de hueso. Lo han operado ya, mira, lo han operado. Pero lo han operado por algo, ¿no? Ya. Se nota, ¿no? Se lastimó la punchita de la zona. Ya, por ejemplo, lo que están viendo ahí es un paciente que tenía un problema de talla, ¿no? Después efectos visuales y es joven. Acá está la edad, mira, vamos a ver si está la edad. 13 años, creo que 13. Adolescente, ¿no? Ya, listo. Lo que está viendo, la lesión es esta. Ya. Si no, hay una lesión en la línea media, ¿no? Tiene una densidad cálcica. Tiene que ser una zona redonda. ¿Y dónde se ubica? Por arriba y un poquito atrás de la silla turca. Pero la silla turca está acá. Entonces, esta compromete sobre la silla turca. No compromete el cerebro, no hay hidrocefalia, no hay edema. Es algo que es supracelular se calcifica. Entonces los adenomas de hipófisis no se calcifican. Entonces no sería un adenoma hipófisis, sino sería una lesión sobre la hipófisis. Esta es la imagen típica de un craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor expansivo de la bolsa de Raschke por arriba de la hipófisis. Estaría entre la silla turca y la base del cráneo, ¿no? Y tiende a calcificarse mucho y su aspecto original es más o menos quístico, por eso tiene una forma redonda. Entonces los síntomas son por el efecto de compresión. Si comprime la hipófisis, hay talla baja, ¿no? Hipogonadismo. Si comprime hacia arriba, hay
liminosia bitemporal. Eso es lo que, si algo crece en el medio y toca al quiasma, al depusarse, termina perdiendo la visión de los costados, no al centro. Entonces, cuando le hace campimetría, dice, mira acá, ya no veo, ¿no? Entonces, le dice la visión del aparejo, o sea que cuando sobre todo el trabajo de campo, ¿de alumno? No, medida integradora. Ya, entonces la liminosia va hacia arriba, el hipogonadismo por la compresión del hipófisis y del hipofisario, ¿no? Los síntomas de cefalea por el efecto que ocupa un cefalea. Si esto fuera de cierto tamaño, podría comprimir el ventrículo de hidrocefalia. No empiezan así. Como crece, podría también rozar el polígono de Willis y una hemorragia, ¿no? Entonces sí es el síntoma ya muy agresivo, ¿no? Pero originalmente no es maligno. No es maligno, ¿no? Y lógicamente su expectativa de vida es normal prácticamente, ¿no? Con los síntomas, las molestias, la compresión, la visión, pero no es mortal, ¿no? No pasa nada. Es 80 y tantos por ciento típico de niños y hay un 10-12% de adultos, una variante rara, ¿no? Entonces, como estas son demostraciones para pregrado, hay que poner los menos raros, ¿no? Entonces los más frecuentes están. El paciente que sufrió un accidente de tránsito, un trauma, estaba bien, sufrió un accidente, ¿no? Puede ser accidente de tránsito o caída de altura sobre la cabeza, ¿no? Ya bueno, golpe. Entonces está inconsciente, tiene midriasis, ¿no? Se desvanece. Entonces le toma la placa y ¿qué nota? Hay una imagen ocupando espacio acá, a la izquierda, o esta es derecha, ¿no? Esta es izquierda. Esta lesión es ciertamente más blanco que el resto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es blanco en la fase aguda, subaguda, temprana y la hiperaguda? Sangre. Es la sangre. Recién se oscurece en la subaguda tardía para adelante, ¿no? Por lo tanto, el paciente viene en las primeras horas, en los primeros días, el accidente, lo trae evacuado, todo, ¿no? Entonces, eso está entonces, se llama ubicación extraxial. Extraxial es lo que está fuera del cerebro y intraxial es lo que está dentro del cerebro. Y al ser extraxial está el espacio epidural, porque si no tan es convexa, ¿no? El ser epidural es una hemorragia arterial, por eso es que ha sido tan agresivo y el hematoma está grande, ¿no? Desvía la línea media, miren cuánto envió, colapsa el ventrículo y esta dilatación del otro ventrículo por compensación. Entonces, el gran riesgo de acá es que al desviarse la línea media, arrastras el tronco cerebral hacia abajo, comprimes, y cuando el bulbo choca con ahí paro cardiorrespiratorio. Entonces, la actuación más urgente del neurocirujano es descomprimir esto. Solo con la craneotomía ya lo salva la vida muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fuga, ¿no? Escape, ¿no? Una descompresión, ¿no? Nuestro cráneo está cerrado, entonces no hay por dónde acomodarse. Entonces, cualquier cosa que tenga y aumento de volumen, hay una hipertensión endocraniana, ¿no? La hipertensión endocraniana es muy peligrosa, hay que evitarla. Si es un edema, le dan pues, diuréticos para el cerebro. Pero si es un hematoma, descomprimirlo. Entonces, si pasa de 1 centímetro de desviación de la media, la posibilidad de mortal es muy grande, ¿no? Si es menos de 10, 6, 5 de desviación, da tiempo, no corren tanto, ¿no? Entonces acá lógicamente hay un par de centímetros. Es bien notoria la línea media se ha ido para otro lado. Algunos hablan del signo de la bayoneta, ¿no? O sea, aquí de acá, la bayoneta viene de esa. En la fosa posterior, el bulbo casi no se nota. Yo no me acuerdo si el paciente ha sobrevivido o no, porque es clase que separa la placa interesante para clases, ¿no? Pero ahí como lo ven, el paciente está de un pene de un hilo subido, ¿no?
por eso pues uno ayuda con la prueba, el examen, las adecuadas imágenes, y el neurocirujano tiene una labor muy difícil porque tú dices, le bajo la presión con un edema, ¿no? Diurético. Tampoco, porque tú le haces diurético, baja el edema y el hematoma crece porque le quita más campo. O sea, es un manejo ya del que se dedica a eso, interpretar, y entonces le hacen la prueba, le hacen la compresión y regresa a la tomografía o resonancia y le hacemos la comprobación. Entonces, preoperatorio y postoperatorio tenemos esto, ¿no? Le hacemos las medidas y ya, antes de la cirugía la línea media estaba desviada a 14 milímetros, después de la cirugía de compresión ha disminuido a 5 milímetros, o sea, es 80% de disminución. Evolución óptima favorable y el resto es mantener al paciente lo mejor posible con intensivo, todo eso, ¿no? Entonces, si recupera la línea media, ya es un paso gigantesco para salvar al paciente. Ya. Hasta antes de la tomografía, la única forma de saber, porque no necesitas una fractura para hacer hematomas, ese es el problema. O sea, no necesariamente, hay pacientes con fractura de cráneo sin hematoma, hay pacientes con hematoma y no necesariamente con fractura. Entonces la clínica ayuda mucho y las imágenes ayudan, ¿no? Pero antes, porque en el año 70 y tantos se hizo las primeras tomografías, la única forma era hacer una arteriografía, me acuerdo, ¿no? Algunas he visto todavía. Hacer una arteriografía, entonces las primeras arterias, la polígono de Willis, la cerebral media, la anterior, las dos simétricas. Entonces veía que este lado era simétrico y este lado estaba inclinado. Un signo indirecto que había compresión de ese lado y ese del hematoma. Se usaban otros métodos y muy invasivos. Puedes tener que poner el catéter o le pones en la carótida con un agujón que ahora ya no se usa, o le pones un catéter por la femoral y cruzas todito la aorta hasta el callado. O sea, hay más traumas, ¿no? De fondo, ¿no? Todo se tenía que hacer antes. Ahora con la tomografía se dejó de hacer. Ya, entonces es un hematoma epidural. Es un paciente que estaba bien, de repente se desmayó, lo ven, está obnubilado, olvida las cosas, no produce bien y no mueve bien una parte del cuerpo. Por lo tanto, es un paciente con un accidente cerebrovascular. Porque no fue traumático y por la instalación no creo que sea informativo porque fue bastante rápido. Cada un informativo toma su tiempo, ¿no? Lo que tiene acá es esta lesión. Se ve 1, 2, 3, 4, casi el quinto corte. Características de esto, es hipodenso. O sea, en tomografía se habla de densidad y en resonancia de intensidad, ¿no? Es hipodenso. Ya, está bien localizado. Otro detalle, que es bien geográfico, o sea, tiene límites en líneas casi visibles, ¿no? Entonces, sus límites son bien definidos, ¿no? Efecto de masa no hace. Si ven, no desvía de ninguna media. Y no deforma el resto de la arquitectura. Esta es la forma típica de infarto cerebral. Entonces, los infartos son manchas oscuras y las hemorragias son manchas blancas en el cerebro, ¿no? Como manchas oscuras es una isquemia. La isquemia es el proceso de infarto de instalación, ¿no? Es un infarto cerebral fronto temporal derecho. No, izquierdo, porque está la R. Izquierdo. Cuando está en la fase muy hiperaguda, o sea, las primeras 24 horas, 12 horas, podría haber un poco de edema vasogénico y comprimir un poquito, pero no hace mucha desviación. Cuando pasa los 12 días, deja ver edema y se queda estático. Después pasan los meses y la lesión persiste muchísimo tiempo y se reduce, pero muy lentamente, pero reduciendo su volumen. Entonces empieza a retraer. Entonces, si esta imagen dilatar el ventrículo a este lado, sería un infarto antiguo. Si esta imagen empujaría un poquito, es un infarto reciente. Si está estático, está en evolución subaguda, ¿no? Este es un control de
la segunda semana, por ahí, ¿no? La forma bien localizada. Lo que cuida con los infartos es que no haga transformación hemorrágica. Ese ya es manejo clínico, ¿no? Porque hacen un infarto, de repente sobre el infarto sangra. ¿Cómo evitar eso? Bajando la presión arterial del paciente. Si el paciente tiene problemas cerebrovascular, encima es hipertenso, tiene facilidad para que esa arteria sangre, ¿no? Entonces, se le baja la presión y evita que haya presión alta en la arteria del cerebro. Lo que está viendo es una imagen súper típica de infarto, ¿ya? Sí. No se confunde absolutamente con nada. Súper típico de infarto. Es un paciente que lo que están viendo ahí fue instalación muy, pero muy lenta. Es el paciente que duele la cabeza, efectos visuales, de repente se siente bien, tengo un espacio con calor frío, de otro le duele la cabeza y así para, ¿no? Síntomas neurológicos no muy focalizados. Esto contraste para que vean eso, es contraste. Lo que están viendo es una lesión de instalación lenta, con explicación previa, ¿no? Porque no un trauma, ni ha habido una presentación de improviso, ¿no? Sino la lesión que están viendo, ya hemos visto una creo más antes, es muy localizada y los bordes son nítidos y el contraste lo pican muy homogéneamente, por lo tanto ya no es cerebro, es meninge. Entonces los tumores que van al cerebro no son hipervascularizados, son hipovascularizados, irregulares y casi siempre medio quísticos necróticos. Entonces esta lesión llega a ser base con el cráneo. O sea, viene, se parece depender de la tabla interna del hueso. Y al final no es la tabla interna del hueso, sino de la dura madre y de la paquimeninge. La meninge está en general, por lo tanto es un meningioma. Entonces el meningioma es una lesión extraaxial, muy homogénea, se realza intensa y homogéneamente por contraste, los bordes son nítidos y no tienen edema, o el edema es muy escaso. Entonces, si hubiera edema habría un halo oscuro, no hay. Y el efecto de masa no es muy notorio porque casi no hay efecto de masa, porque no es infiltrativo, ¿no? Ocupa espacio porque ya, pues no, pero empezó fuera del cerebro, ¿no? El riesgo fue la hipertensión endocraniana, ¿no? De esta manera ocupa un espacio. El pronóstico es bueno porque no está en el cerebro, está afuera. O sea, cuando entran, agarran la meninge, el cerebro lo ocupa un poquito, sacan el tumor y el cerebro resucita. O sea, no tocó cerebro. El meningioma rara vez o casi nunca infiltra el encéfalo. Es una buena noticia para el pronóstico, ¿no? Porque en la meninge no hay trayectos neurológicos. Este es un meninge. Sería palito occipital, ¿no? ¿Qué lado? Derecho. Mira, acá está la R y acá está la L. Entonces siempre parece una R, ¿no? La derecha. Este ya lo mostré la vez pasada. Era, ¿cómo se llama? Cuando estaba en el brazo, en cápsula. Ya, el paciente es un paciente mayor. Todo el meningioma es paciente de edad media. Ni muy jóvenes ni muy viejos, ¿no? Esto que estoy viendo, el traumatismo es cualquier edad, ¿qué importa? Este de acá es un paciente completamente mayor. Es raro ver esto en muchachos, jovencitos o adultos jóvenes. Pases ahí para arriba, ¿sí? Ya. Lo que tratan es esto. Entonces, como no hubo trauma por medio, se llama hiperdensidad espontánea. O sea, una imagen blanca, pero sin una causa aparente
conocida como trauma, accidente, ¿no? A lo más es persona mayor hipertensa, pero de ahí no pasa. ¿Qué ven? Que la mancha es blanca. Ya. Entonces los oscuros son infartos y los blancos son hemorragia. Entonces es una hemorragia. Entonces un ACV hemorrágico. El otro fue un ACV isquémico, ¿no? El ACV hemorrágico sí hace su edema. Entonces si notan a la manchita blanca le ven un alito oscuro, como una coronita oscura. Ese es el edema. Entonces, porque como es hemorragia hay ruptura de vasitos, ¿no? Entonces hay edema vasogénico. Este está ubicado en la cápsula interna, ¿ya? Porque este es el núcleo caudado, este es el tálamo, cápsula interna, este es el núcleo ventricular. Este es un ACV hemorrágico en los ganglios basales del lado izquierdo, nivel cápsula interna. Puede tomar un poco lenticular y muy asociado a pacientes hipertensos. El paciente hipertenso sangra más las arterias del centro que de las periferias, ¿no? Está muy pegado al ventrículo. Y por el aspecto es un agudo, ¿no? Agudo. Horas o poquitos días porque el edema vasogénico va a reducirse después de la segunda semana. Y si no hay resangrado, la hemorragia se empieza a oscurecer a partir del mes, ¿no? Se empieza a oscurecer. Entonces es un ACV hemorrágico. Este plano para comparar nomás. Regresen a lo normal. De vez en cuando. Ya, entonces para comparar con el paciente que está más acá viene por síntomas de algunas cefaleas, sobre todo cambio de temperatura o actividades o estrés, ¿no? Después es normal, ¿no? O sea, no hay nada constante. En algunos casos se hablan de reacción tipo epileptógena, pero no es muy claro. Eso, la tomografía. Es tomografía, esta tomografía. ¿Qué está notando? Algo que se parece a una imagen que vimos hace poquito. Acá. Ya. Pero miren, esto se mete a la fosa temporal. Es más temporal y no frontal. Esta es la derecha, esta está a la izquierda. Pero no es igual a la de hace un rato, se parece por los pies oscuros, es hipodenso. Pero, si nota bonito, clarito, es bien redondo. Es ovoideo, ¿no? O sea, es axiforme. Ya, y la densidad se parece al ventrículo. Aquí que es un raquídeo. Ya, este es un típico quiste aranoideo. Entonces ahí no hay cerebro, no hay nada, es un espacio. ¿Y qué hay en los espacios que deja cerebro? Cerebroraquídea, ¿no? Entonces eso se llama, porque si tuviera el espacio subdural se llamaría higroma y no sería redondo, sería cóncavo. Pero más frecuentes son los quistes aranoideos, el microcerebroraquídeo atrapado en la leptomeninge. Y el sitio más preferente es la fosa temporal, porque es un espacio menos comprimible, ¿no? Y los síntomas pueden ser asintomáticos incluso, ¿no? Pero resulta que los lóbulos temporales son los sitios de la memoria y también focos epileptógenos. O sea, ese podría haber por eso. No necesariamente. Entonces es el menos sintomático de todo lo que hemos visto en realidad a nivel del encéfalo. Puede ser atraídos casuales. Mire por otra cosa y me encuentro. Vamos a la práctica de día. Entonces el jueves